La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Epístola a los Hebreos, capítulo 11, versículo 32 al 40. Hermanos, ¿para qué seguir? No me da tiempo de referir la historia de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Estos, por medio de la fe, subyugaron reinos, practicaron la justicia, obtuvieron promesas, amordazaron fauces de leones, apagaron hogueras voraces, esquivaron el filo de la espada, se curaron de enfermedades, fueron valientes en la guerra, derrotaron ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus caídos, pero otros fueron tundidos a golpes y rehusaron el rescate para obtener una resurrección mejor. Otros pasaron por la prueba de la flagelación ignominiosa, de las cadenas y la cárcel, los apedrearon, los cerraron, murieron a espada, rodaron por el mundo vestidos con pieles de oveja y de cabra, faltos de todo, oprimidos, maltratados. El mundo no era digno de ellos, vagabundos por desiertos y montañas, por grutas y cavernas de la tierra. Y todos estos, aun acreditados por su fe, no consiguieron lo prometido. Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, para que no llegaran sin nosotros a la perfección. Salmo 30. Qué bondad tan grande, Señor, reservas para tus fieles, y concedes a los que a ti se acogen, a la vista de todos. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas, los ocultas en tu tabernáculo frente a las lenguas pendencieras. Bendito el Señor que ha hecho por mí prodigios de misericordia en la ciudad amurallada. Yo decía en mi ansiedad, me has arrojado de tu vista, pero tú escuchaste mi voz suplicante cuando yo te gritaba. Amad al Señor, fieles suyos. El Señor guarda a sus leales y paga con creces a los soberbios. Continuación del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 1 al 20. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, les salió al encuentro desde el cementerio donde vivían las tumbas un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerza para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando y hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos se echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en el campo, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado vestido en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. ¡Qué aventura con estos evangelios! Supremamente llenos de consolación, llenos de una fortaleza que uno al leerlos, uno queda maravillado. Particularmente yo siento mucha felicidad cuando, por ejemplo, esta epístola a los Hebreos, uno cuando va viviendo el evangelio, todos los embates, las tribulaciones, todos los problemas y dificultades que uno le toca padecer por hacer el bien, por llevar la verdad,
uno se queda abismado ante tanta gracia generosa de Dios, que sabe recompensar muy bien a sus hijos e hijas, y que muy bien sabe hacer bien las cosas. Al no recompensarnos aquí, nos puede dar anticipaciones muy pequeñas, pero en realidad cuando Dios permite muchas tribulaciones en nosotros, es porque nos tiene preparado algo muy grande en el cielo, y lo que está afirmando la epístola a los Hebreos en el día de hoy. Démonos cuenta que el episodio de hoy es un episodio que no pasa desapercibido. Está hablando de que Jesús llega a la orilla del lago de la región de los Gerasenos. Estaba en un cementerio donde vivía en las tumbas un hombre poseído de un espíritu inmundo. Jesús pasa por un cementerio. ¿Qué significa el cementerio? El lugar de la podrición, el lugar de lo corrupto, de lo que está en podrición, en lo que está en vías de extinción, lo que está dañado. El pecado mortal, que es el que nos condena al infierno al morir. Este hombre está poseído de ese pecado mortal. Dice que ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Al final, ¿qué pasa al final de esa perícopa? Por la Decápolis empieza a enseñar a este hombre después liberado. Es decir, ya cumpliendo con los 10 mandamientos de la ley de Dios. La Decápolis, 10 ciudades, son los 10 mandamientos que el hombre empieza a cumplir una vez ha recibido la gracia de Jesucristo. Este hombre, mientras está poseído, nadie podía sujetarlo. Rompía los cepos, las cadenas, nadie tenía fuerza para domarlo. Esto es, ninguna fuerza de este mundo podía ayudarle a este hombre a entender que solo el que puede contrarrestar estas fuerzas demoníacas es el Hijo de Dios. Es por eso que, viendo a Jesús de lejos, estos demonios, al tal parecer se trata de una legión de demonios. Otros evangelistas, creo que el otro evangelista, Mateo o Lucas, narra que son 2 poseídos, pero al parecer como que este es el que inspira más compasión, el más relevante, por decirlo así, en estado de anormalidad, de maleficio. ¿Qué le pregunta? ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Y dice, te lo pido, no me atormente. Los demonios saben que van a ser atormentados cuando venga Jesús por segunda vez. Ya tienen esa conciencia. Podríamos decirlo que el demonio es como más consciente de esa parte más que nosotros. El hombre, cuando está en pecado mortal, no es consciente de que va al infierno a ser atormentado y se autoengaña diciendo que va a ser salvado por Dios. Los demonios son más conscientes de esto. Inclusive tratan a Jesús como Hijo de Dios y lo respetan. No lo obedecen, pero lo respetan. En cambio, los judíos tratan a Jesús como Belcebú. Y mira lo que le dice Jesús a Pedro: apártate de mí, Satanás, porque tú piensas como los hombres. ¿Qué da a entender todo esto? Que los hombres podemos ser más perversos que los demonios, porque nosotros no tenemos decencia con Jesús. Miremos cómo estamos tratando a Jesús en la misa. ¿Cómo lo estamos tratando? Los demonios respetan más a Dios a pesar de que le desobedecen, pero aún así no los podemos escuchar tampoco. Entonces miremos que la salvación es luchada. Hay que luchar para obtener la salvación en Cristo Jesús. Jesús le dice: espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús aprovecha y le pregunta: ¿cómo te llamas? Y le dice: me llamo Legión, porque somos muchos. Este ser muchos se puede estar tratando de las ciudades paganas. Todo el mundo pagano. Son muchos. Por eso no importa el número, sino la cantidad de infieles que van a volver a la fidelidad en Dios. Prefieren los cerdos cuando son expulsados, porque el demonio se revuelca en la inmundicia del pecado. Le gusta
lo inmundo. Acuérdate del hijo pródigo que le daban ganas de alimentarse de las algarrobas de los cerdos. Y el cerdo es un animal que es para la tierra, está hecho para escarbar la tierra, el desperdicio, el barro, para vivir allí. Entonces, démonos cuenta que el pecado no nos deja que repudiemos la asquerosidad del mismo pecado, sino que nos alienta a sacarle gusto y sabor. En cambio, cuando uno recibe la gracia del Espíritu Santo, uno comienza a asquearle el pecado. Algún santo dijo que había tenido una visión de demonios que en presencia de personas que practicaban el homosexualismo se retiraban, una vez los llevaban a esa perdición, porque ni los demonios podían ver tanta atrocidad en la sodomía. Al final se lanzan al mar porque el pecado vive en la oscuridad y no se quiere mostrar. Pero hermanos, salgamos a la luz de Dios, acudamos a los sacramentos, especialmente la confesión y la Santa Misa, y dejémonos sanar por Jesús, liberar de todos nuestros demonios y pecados. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz inicio de semana.